este, déjenme revisar cómo va el tema de la relocalización. Hemos hablado muchísimo de la relocalización. Hemos dicho que México tiene una ventaja competitiva, primero por su ubicación geográfica. Es vecino del país económicamente más poderoso y que más consume. México se ha convertido incluso en una bisagra muy interesante de conexión entre Estados Unidos y China, que como tienen complicaciones comerciales políticas, pero al final el dinero es el dinero, ¿no? Y hay una transacción permanente entre ambos potencias mundiales, y México se convierte ahí en un punto de alcance. Voy a hablar con la subdirectora de Integrale Consultores, que han realizado un reporte, un estudio sobre cómo va la relocalización de empresas extranjeras, sobre todo de Asia, en nuestro país. ¿Qué tanto México está aprovechando su posición geográfica, su cercanía con Estados Unidos, sus más de 40 tratados comerciales con todo el mundo? Porque luego ya sé que Estados Unidos es la principal socio comercial y viceversa, pero México tiene tratados de libre comercio con todo el mundo. Y el mundo, si bien es cierto que Estados Unidos es una potencia y nuestro vecino, pues el mundo es muy grande, y México tiene ventajas competitivas y comparativas. La gran pregunta es si las estamos potenciando. Y entonces Integralia hace un reporte, hace un mapeo. Vamos a ver qué encontraron y cómo le ha ido en los últimos meses al país en el famoso tema de la relocalización y qué regiones del país lo están haciendo mejor. Es Mónica Díaz. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por tomar mi llamada. A ver, revisemos, Mónica. ¿Estamos realmente aprovechando este fenómeno de la relocalización, este boom? Porque digo, no es nuevo, esto es permanente, pero ahora hay un boom, digamos, a raíz del tema pandémico y tal. Hay un boom y hay muchas empresas del mundo buscando mejores regiones para ubicarse, que les generen menos costo, más productividad, mayor crecimiento. ¿Cómo le ha ido a México en este tema? Claro, mira, nosotros hemos estado siguiendo varios indicadores económicos, además de los anuncios de inversión que hacen las empresas que buscan ya sea ubicarse o expandirse en México, desde más o menos mediados de 2022. Principalmente hemos dado un seguimiento muy puntual de anuncios desde enero de 2023, y lo que hemos encontrado es que a corte de finales de abril de este año, este fenómeno de relocalización se sigue manifestando, pero de manera gradual. Es decir, no es un fenómeno generalizado en el país ni con el potencial que inicialmente se esperaba, y lo que hemos observado es que se encuentra localizado en ciertas regiones específicas del país y que lo vemos identificado en algunos indicadores económicos particulares. Por ejemplo, inversión extranjera directa, que al primer trimestre de 2024 rompió un nuevo récord, un crecimiento inédito en la construcción no residencial, que nos dice pues que es una señal de una mayor ocupación de espacios industriales, una buena participación de las exportaciones mexicanas en el mercado norteamericano. Ya lo mencionaba, ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos, y pues un mercado laboral que da señales de mayor dinamismo, con puestos de trabajo y salarios, particularmente en el sector manufacturero, que van al alza. Ahora, en la parte de las regiones, lo que observamos es que este fenómeno no se está ubicando en todo el país, sino en estados que históricamente pues ya son conocidos por ser estados o regiones industriales. Aquí hablamos particularmente de la zona del Bajío, con casos muy específicos como Querétaro y Guanajuato, y el norte del país con estados como Nuevo León, Sonora, Coahuila y Sinaloa. Ok, a ver, déjame ir por partes, querida Mónica. Es Mónica Díaz, subdirectora de Integrale Consultores, hablando del mapa de la relocalización. ¿Cuántas empresas, cuánta inversión, a dónde están llegando las empresas extranjeras en este boom del fenómeno? A ver, hablamos de la inversión extranjera directa. Déjame ser un poquito el abogado del diablo. Es cierto, primer cuatrimestre de 2024, una inversión récord. Pero también lo es que el 90-95% de esa inversión es reinversión. Es decir, son empresas que ya estaban
Si me equivoco, por favor me corriges, Mónica. Empresas que ya estaban, no son nuevas empresas, ya no quiere decir que no sea una buena noticia, claro que lo es, pero no son nuevas empresas. El 3-4% del total de la inversión extranjera directa es lo que corresponde, digamos, a nuevas empresas que se han relocalizado. Las demás ya estaban, solamente están reinvirtiendo o creciendo o ampliando quizás sus naves industriales, etcétera, pero no estamos hablando de que estén llegando más empresas, digamos, de forma significativa. Mónica. Es correcto. Como bien lo menciona Héctor, la gran mayoría de estos datos de inversión extranjera directa corresponden a reinversión, que si bien es un dato positivo, porque pues mucha de esta reinversión significa producción que se irá a exportación al mercado norteamericano, es cierto que no significa nueva inversión o nuevas empresas que estén viniendo a México, ¿no? Okay. Pero aquí lo comparamos con los anuncios de inversión que nosotros hemos seguido, ¿sí? Que no necesariamente significa que lo vamos a ver, estos anuncios los vayamos a ver reflejados en el corto plazo y por lo tanto podrían aún no verse viendo en el indicador de inversión extranjera directa, precisamente porque son anuncios muy nuevos, es decir, 2022 a 2024, y la mayoría de estas inversiones que se anuncian en México, que nosotros tenemos contabilizados hasta este momento 267 anuncios por un monto de 66,000 millones de dólares, pues podrían verse, digamos, reflejados o concretarse todavía hasta 2025. Ya, ok. Muy bien, me gusta cómo lo estás describiendo. Ahora, vamos a otra parte que me interesa muchísimo, que no es nueva. Yo lo que luego quisiera analizar contigo desde Integrale Consultores, Mónica, que eres un especialista, a ver, ¿por qué seguimos teniendo esta discrepancia o estos dos países? No es nuevo, ya lo decías tú, el norte es un México, el sur, el centro sur es el norte a la mitad y de la mitad hacia el sur es otro país. Hablaste del Bajío, que estamos ahora transmitiendo, tú lo sabes, al Bajío, a Guanajuato, a Querétaro, también a San Luis, también a Aguascalientes y también en Zacatecas y en parte de Jalisco. Ahí estamos ahora mismo en Así las Cosas en el Bajío. Y destacas Guanajuato y Querétaro. Y el resto de los estados son del norte. Nuevo León, que sabemos que es por mucho tiempo, no sé si siga siendo el mote, pero era la capital industrial del país. Sonora, Coahuila, que es un estado además con un gran crecimiento industrial, y Sinaloa. Es decir, no terminamos de equilibrar las fuerzas económicas de México. ¿Dónde estamos perdidos, Mónica? ¿Por qué la inversión, la infraestructura, la capacitación humana sigue siendo en el norte y en el sur con tanta riqueza natural, con tanta fortaleza y con tanta gente además, porque hay muchos habitantes, seguimos sin darle el clavo al tema del sur del país? Claro, lo que nosotros hemos observado es que precisamente como estos estados que ya mencionabas, Héctor, del Bajío y del norte del país, como han sido ya por muchos años estados industriales, cuentan con una infraestructura, por ejemplo, de comunicaciones y transportes, infraestructura hídrica, infraestructura incluso residencial para poder recibir a los trabajadores, mucho más grande y mucho más robusta que estados del sureste, por ejemplo. Entonces, las empresas que se expanden o que buscan llegar a México, pues buscan hacerlo en un lugar en donde pues ya tengan acceso a esta infraestructura que les permita localizarse en México de forma, pues, digamos, exitosa. Y particularmente en los estados de México, pues, la cercanía con Estados Unidos, que para las empresas representa una reducción en los costos del transporte por estar tan cerca de la frontera. Ok, ahora dime una cosa, ¿cómo lo está haciendo México? Yo de pronto me pregunto si México estamos en la ruta de ser esta bisagra, esta conexión entre Europa, por ejemplo, entre Asia, por ejemplo, y Estados Unidos. Un poco como lo hace Turquía, como lo hace Egipto, que se han vuelto países bisagra para inversión, para transitar la inversión, para que se depositen ahí inversiones que luego puedan brincar hacia mercados más grandes como el de Norteamérica, no solamente Estados Unidos, también Canadá. ¿Cómo lo está haciendo México
Mónica, porque hoy, híjole, pues crisis energética, crisis hídrica, crisis de vivienda social con este gobierno, crisis de movilidad porque no ha habido mantenimiento a las carreteras federales mexicanas y hoy son un peligro, no lo digo yo, lo dicen los transportistas. Híjole, ¿cómo hacemos? Sí, yo entiendo que la parte orgánica y las empresas por sí mismas y los gobiernos locales, muchos de ellos muy destacados, hacen bien las cosas, pero el mapa, tú ves la estrategia de México y dices, la ideología ha estado por encima de la competitividad. A ver, ¿cómo cruza todo esto con la relocalización? Sí, es un tema muy importante el que tocas, porque si bien es cierto que este fenómeno de relocalización se está dando, la oportunidad de aprovecharlo es mucho más grande de lo que estamos tomando como país en este momento. Tenemos identificado que, pues sí, el gobierno de México ha promovido algunos incentivos. Están los incentivos de Hacienda para las empresas que se ubiquen en el Istmo de Tehuantepec, incentivos a las manufacturas, que es el conocido decreto de nearshoring, la creación de la ventanilla única para inversionistas y algunos incentivos locales de algunos gobiernos estatales. Sin embargo, y ya lo mencionabas, hay importantes retos que requieren de decisiones políticas que la próxima administración va a tener que enfrentar, y entre ellos precisamente están los que mencionabas, Héctor, una política energética que en este momento no le garantiza a las empresas ni a las personas un suministro eléctrico confiable, acceso a suficientes fuentes de energía limpia, un desarrollo de infraestructura, de logística hídrica, ferroviaria, carretera, que pues ya no da abasto para un crecimiento exponencial de la industria en el país, los altos niveles de inseguridad, como lo mencionabas, en carreteras e incluso para los propios trabajadores de las empresas. Y algo muy importante es la inestabilidad regulatoria que hay en este momento en México. El país necesita tener reglas claras para poder atraer mayor inversión, y en este momento tenemos sectores como el sector energético que ha sufrido un sinfín de cambios legislativos y regulatorios que pues generaron mucha desconfianza e incertidumbre en la industria y pues prácticamente paralizaron nuevas inversiones en el sector. Entonces nos parece que estos son los grandes retos que tiene el gobierno de México para que se pueda aprovechar al máximo este fenómeno del nearshoring. Sí, y ahí están los resultados. Yo por eso traigo a la escena a personas con datos como Mónica Díaz, su directora de Integralia, con datos, con elementos, con evidencias, con estadísticas. No son los otros datos que dicen que tienen y que nunca presentan, son los datos que están ahí y que son los que analizan los inversionistas, que son los que analizan las empresas que se quieren venir a este país, que son los que generan la dinámica económica de las familias mexicanas, ¿no? No esta historia linda y esta narrativa ideológica que nos quieren introducir todas las mañanas. Por eso, en este momento, con un año de un déficit de miedo, de un endeudamiento inusitado, pues hay que ir el 2 de junio con todos estos datos a tomar la decisión. Ahí está. ¿Dónde podemos consultar, Mónica, este reporte que presenta Integralia? El One Pager de nearshoring lo sacamos mensualmente y lo pueden consultar en la página de www.integralia.com.mx. Y con mucho gusto también en unas semanas podrán consultar nuestro reporte especial de los retos políticos para el nearshoring en México. Ok, me gusta eso. Te rogaría que pudiéramos platicarlo ahora que lo tengas. No sé si ya tienes fecha, pero que nos hagas favor de decirnos cuándo será y te buscamos para hablar de eso. Viene un nuevo gobierno, lo sabremos en una semana. Y me parece que es importantísimo entender cuáles son las rutas que ese gobierno tendrá que seguir si quiere mejorar los indicadores económicos, si quiere de a de veras mejorar los indicadores económicos del país, ¿no? Está muy claro, lo mejor de todo es que la ruta es muy clara, ¿eh? No hay que descubrir el agua tibia, ahí está clara
El gran tema es si hay voluntad de seguir esa ruta. Mónica, gracias por la oportunidad de conversar contigo. Te mando un abrazo y hablamos pronto si me ayudas. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Hasta luego. Es tu casa. Hasta pronto. Es Mónica Díaz.